Ella apareció temblando junto a una cerca en medio del desierto, huyendo de un centro secreto donde reacondicionaban mujeres solo por ser quienes eran. Detrás de ese lugar había manos poderosas, capaces de operar en la sombra sin rendir cuentas a nadie. Pero el destino la puso en el camino de Elliot, un hombre que había jurado no volver a luchar, hasta que vio en sus ojos algo que no pudo ignorar. Y escuchen bien cómo se dio el giro más inesperado. ¿Y por qué, esta vez, la justicia sí logró imponerse? Elliot Warner llevaba 28 años viviendo solo, rodeado de desierto, silencio y recuerdos que nunca envejecían. Su cabana, construida con sus propias manos, se alzaba al borde de un valle seco entre Arizona y Nuevo México, donde el viento era más fiel que cualquier persona. No era un hombre amargado. No evitaba a los demás por odio, sino por algo más profundo, amor perdido. Una vez, muchos años atrás, había tenido una vida distinta. Su esposa, Marianne, lo había sido todo. Risa, luz, hogar. Pero el día que su hija vino al mundo, ambas partieron. Un parto complicado, un hospital lejano, una llamada que cambió el curso de todo. Desde entonces, Elliot dejó de mirar al futuro. Entero no solo dos cuerpos, sino también la parte de sí mismo que sonaba. Los días se sucedían como las grietas en la tierra, lentos, secos, silenciosos. Se levantaba al amanecer, alimentaba a sus animales, reparaba la cerca, escuchaba el viejo radio que apenas captaba una señal en inglés quebrado por estática. Su mundo era de madera, polvo y tiempo, y así lo prefería. Hasta que, una tarde de abril, cuando el sol se escondía entre las colinas como un animal cansado, escuchó un ruido que no pertenecía a su rutina. Golpes. 3, rápidos, secos, irregulares. No en la puerta, en la cerca. Frunció el seno. Agarró el rifle por instinto. A la afuera no solía haber visitas, coyotes, tal vez algún vaquero perdido. Pero esto era distinto. Camino despacio por el porche bajo los 3 escalones de madera crujiente y avanzó hacia el límite de su terreno, donde la malla oxidada se curvaba hacia el desierto. Entonces la vio, una mujer, totalmente desnuda, sentada en la tierra, con los brazos cruzados sobre el pecho, las rodillas contra el cuerpo. Tenía el rostro manchado de tierra, y los ojos estaban llenos de lágrimas, su piel mostraba marcas, no sangraba pero su alma parecía rota. «¿Ma'am?» susurró Elliot, sin entender si lo que veía era real. Ella alzó la mirada. No había miedo en su rostro, solo culpa. Una tristeza tan honda que parecía no caber en su cuerpo. «Don't let them find me, please», dijo con voz rasgada. Elliot no respondió. Se limitó a dejar el rifle en el suelo. El polvo se arremolinaba alrededor de ambos, pero el tiempo se detuvo. En ese instante, supo que el silencio de su vida había terminado. Ella se llamaba Lily Grass, y no recordaba cómo había llegado hasta allí. La llevó dentro con cuidado, como si pudiera romperse con el viento. La envolvió en su vieja manta de lana, la que usaba en las madrugadas cuando el frío bajaba de las montañas, y le sirvió té caliente con miel. No dijo nada, no le hizo preguntas, solo se sentó frente a ella, al otro lado de la mesa, y esperó. Lily no hablaba. Sujetaba la taza con ambas manos como si fuera un ancla. Sus dedos temblaban levemente, pero sus ojos estaban fijos en el fuego. Durante horas, el crepitar de la lena fue el único sonido. Elliot sabía cuando el alma de alguien estaba deshilachada. Lo había visto en soldados que regresaban sin rumbo, y ahora lo veía en ella. Aquella noche no durmió. Se quedó en la mecedora, observando las sombras moverse por las paredes, oyendo cómo el viento rascaba el techo de chapa. Ella, por fin, habló casi al amanecer. Lo llaman reacondicionamiento. No es un hospital. Es una granja. Susurró desde su rincón, tendida junto a la estufa, la voz seca como arena. Elliot no respondió. No necesitaba más detalles. Entendía lo suficiente. Aquella mujer no huía de la justicia, sino de algo mucho más oscuro. Algo que no dejaba huellas en el cuerpo, pero sí cicatrices en el espíritu. No insistió. No pidió explicaciones. La dejó dormir hasta bien entrado el día. Al despertar, él la miró en silencio por la ventana durante largo rato. Después le pidió un peine. Los días siguientes fueron lentos, extraños. Ella no se fue. Tampoco pidió quedarse, pero cada mañana estaba allí, en la cocina, recogiendo los platos. Al segundo día empezó a ayudarle a ordenar las cabras. Aprendía rápido. También barría el porche, preparaba pan.
y cocinaba con delicadeza. Pero había una constante: no se alejaba nunca de la cabaña, ni siquiera al pozo. El sonido de los grillos, los árboles secos, el canto de los halcones le provocaban sobresalto. Una tarde, cuando Elliot cerró la puerta de golpe sin querer, ella se arrodilló de inmediato y se cubrió la cabeza con los brazos como si esperara algo que ya no debería existir. Él se congeló al verla. No dijo una palabra, pero su expresión hablaba de todo lo que nos había contado. La cuarta noche, mientras la luna lanzaba sombras largas por el piso de madera, Lily rompió el silencio con una voz que temblaba como la llama de una vela. Era un programa secreto, financiado por gente con poder. Decían que estábamos danadas, que había que corregirnos, reeducarnos. Hizo una pausa larga, cerrando los ojos. Me enviaron mis padres, por amar a otra mujer. Elliot bajó la mirada. Sintió un calor extraño en el pecho. No de incomodidad, sino de algo más profundo: indignación. La injusticia tenía muchas caras, y esa era una que no se borraba fácil. Supo entonces lo que tenía que hacer, no por compasión, no por deber, sino porque entendía lo que significaba perder el derecho de ser quien eres. Y porque tal vez, solo tal vez, salvarla era también una forma de salvar algo que él creía haber perdido para siempre. A la mañana siguiente, Elliot se levantó más temprano que de costumbre. El cielo aún estaba oscuro cuando cruzó la habitación en silencio. Lily dormía profundamente junto al fuego envuelta en la manta. Él no hizo ruido, solo caminó hacia el rincón donde guardaba lo que no había tocado en años. Debajo del suelo, oculto bajo una tabla suelta, estaba el baúl de metal que no abría desde que se aisló del mundo. Levantó la tapa despacio, como si al hacerlo liberara un fragmento de un pasado que creía enterrado. Dentro todo seguía como lo había dejado: una chaqueta vieja con parches descoloridos, una brújula militar, y dos objetos que aún pesaban más que el plomo. Uno era su placa de identificación, ese pequeño rectángulo metálico con su nombre, número de serie y una historia que no contaba a nadie. El otro, una caja negra del tamaño de un libro, con una antena plegable y un solo botón rojo, un transmisor satelital de emergencia, sin rastreo y sin retorno, un regalo de despedida de un viejo compañero del Pentágono. Por si alguna vez necesitas hablar con alguien que aún escuche, le había dicho. Elliot lo sostuvo unos segundos entre las manos. No había duda en su mirada, solo determinación. No podía devolverle a Lily lo que había perdido, pero sí podía evitar que otra alma viviera el mismo infierno. Se puso la chaqueta, guardó ambos objetos en la mochila, tomó las llaves del camión y salió sin mirar atrás. Condujo más de 3 horas hasta llegar al único pueblo en 100 millas a la redonda. No era grande, pero tenía lo que necesitaba: una antigua oficina de telégrafo que también ofrecía acceso a una red satelital para viajeros y camioneros. El encargado, un hombre mayor con gafas empanadas por el vapor del café, apenas levantó la vista cuando Elliot pidió acceso privado. Nadie hacía preguntas en ese lugar. Era una de las razones por las que aún funcionaba. Elliot tecleó el mensaje con los dedos firmes, cada palabra codificada con claves que solo unos pocos antiguos contactos entenderían. Luego esperó. Al día siguiente, en la misma cabina, el receptor chirrió débilmente antes de abrir una línea cifrada. La voz al otro lado era ronca, cargada de cansancio y años de secretos. «Warner, ¿eres tú?» «Sí. Pensé que habías desaparecido con el resto del escuadrón. Estuve ocupado sobreviviendo», respondió Elliot sin humor. «Pero esto no es personal. Necesito que escuches. Explico lo justo. No menciono nombres. No dijo dónde estaba Lily. Solo hablo del lugar, del programa, de los métodos, del miedo en los ojos de alguien que no mentía». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Si lo que dices es cierto». La voz se volvió más grave. «Ese lugar no es solo ilegal. Es uno de los proyectos olvidados. Pensábamos que había sido desmantelado en 2006. Está activo». La respuesta de Elliot fue corta, dura: «Y si ustedes no hacen algo, lo haré yo». «¿Tienes pruebas?» «Tengo a alguien que vivió para contarlo». Otro silencio. Luego un suspiro resignado. «Mandaremos un equipo. Y Warner, gracias por no haberte quemado con el mundo». Algunos aún recuerdan lo que significa hacer lo correcto 4 días después, cuando el amanecer aún se ocultaba tras las montañas. El cielo se llenó de un sonido que Elliot no escuchaba desde su juventud. Era un zumbido bajo, constante,
como el rugido lejano de una tormenta que se aproxima, pero más preciso, más calculado. 6 helicópteros negros cruzaron el horizonte en formación cerrada. No llevaban insignias. Volaban tan bajo que las ventanas de la cabana vibraron. Lily se sobresaltó, pero Elliot le puso una mano en el hombro. No dijo nada, solo la miró, con un leve gesto que decía: «Ya no estás sola». A las 4:17 comenzó el operativo. Desde la cima de una de las colinas que rodeaban el centro, hombres con trajes oscuros descendieron en línea, cubriéndose entre sí con precisión milimétrica. Entraron sin hacer ruido, como sombras entre sombras. Nadie escuchó disparos ni explosiones. Era un equipo entrenado para actuar sin alertar al mundo. A las 6 o'clock, el centro de reacondicionamiento conductual para mujeres dejó de existir. Las luces se apagaron. Las puertas se cerraron. Y los nombres de quienes lo dirigían fueron añadidos a listas que no aparecían en ninguna base de datos pública. La operación no fue anunciada ni comentada. Para los medios, esa madrugada no ocurrió nada. Pero para Lily significaba el final de una larga persecución. Ella no pidió detalles, no encendió el televisor, no buscó confirmación. Solo salió al porche con una taza de té caliente entre las manos. Se sentó en la vieja mecedora de Elliot y se envolvió en su manta de lana. El sol empezaba a asomar cuando apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos. Por primera vez desde que llegó, durmió sin miedo. El viento soplaba suave y los árboles del borde del campo hacían un sonido que se parecía al de una canción lejana. Elliot se sentó a su lado sin hablar. Solo observaba el cielo despejado como si buscara en él una respuesta que había esperado durante años. Más tarde, cuando el sol ya tocaba el polvo del camino con dedos dorados, Lily lo miró y preguntó, en voz baja, casi como si no esperara respuesta: «¿Por qué me ayudaste?». Elliot se quedó callado. No era un hombre de palabras. Su vida había estado marcada por silencios más que por discursos. Pero esta vez, después de unos segundos, dejó escapar un suspiro largo y respondió sin apartar la vista del horizonte: «Porque una vez, alguien me salvó cuando yo era demasiado orgulloso para pedirlo. No a nadie más, no hacía falta». Lily entendió. Ambos llevaban cicatrices que no se veían, pero que les daban forma. No hablaban del pasado, no necesitaban. El lenguaje entre ellos era de gestos sencillos, de confianza sin presión, de espacio compartido sin exigencias. Con el paso de las semanas, algo cambió. No de golpe, sino como florece un árbol que parecía seco. Una mañana, Lily apareció con un martillo en la mano y una sonrisa torpe. Le dijo que quería ayudarle a arreglar el techo. Pero en realidad, estaban construyendo algo más grande. No era solo una casa más fuerte, era un hogar. Paredes nuevas, ventanas más grandes, una cocina abierta donde el sol entraba cada mañana. Elliot, que durante casi 3 décadas había evitado cambiar siquiera la orientación de su silla, aceptó mover todo para que el comedor diera al este. «Para que la luz te despierte antes que el dolor», dijo ella una vez, y él no supo cómo contestar. Juntos plantaron arbustos en el lado sur del terreno. Hicieron un pequeño jardín con piedras y girasoles. Los días se llenaron de tareas sencillas, pero con sentido. Las noches eran tranquilas, acompañadas del crepitar del fuego y el aroma del pan recién horneado. Lily ya no se sobresaltaba con cada sonido. Caminaba libremente por el campo, recogía lena, aprendía a montar. Elliot volvió a reír, al principio con torpeza, como si su garganta hubiera olvidado cómo hacerlo. Pero con el tiempo, se volvió natural. Su mirada, antes dura como la tierra seca, ahora tenía el brillo suave de quien ha vuelto a confiar. Una tarde de primavera, mientras reparaban la cerca del este, la misma donde la encontró meses atrás, Lily le dijo que había decidido quedarse. Que ese lugar, silencioso, apartado, era el único donde había sentido que su historia no era motivo de huida, sino de reconstrucción. Elliot solo asintió. Sentía lo mismo. La cabana ya no era un refugio para escapar del mundo. Era un punto de partida. Y entonces lo entendió. Aquel cerco, el mismo que durante años pensó que lo separaba del resto de la humanidad, nunca había sido una barrera para alejar a otros, sino una protección. No para sí mismo, sino para quien aún no podía defenderse. A veces, los muros no se construyen por temor, sino por amor. Ese día, mientras el sol se hundía detrás de las colinas, Elliot dejó a un lado el martillo, se limpió el sudor de la frente con la manga y miró a Lily, que regaba las plantas junto al porche. No dijo nada, solo la observó y por primera vez en tantos años, se permitió algo pequeño, simple y profundamente humano.
Sonrió.